Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 18 de junio del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.37 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.25 y 17.43. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.1476, el euro peso cotiza en 19.93, el índice dólar, ojo con esto, por primera vez en ya mucho tiempo, por encima de las 100 unidades, está en 100.66 unidades y criptomonedas Bitcoin cotiza en $63,250 y Ethereum cotiza en $1,723. Lo que mueve al mercado. Oigan, pues ya estoy recuperando mi voz por fin, después de pasando una leve enfermedad, pero vamos a lo que realmente importa porque ayer la Fed no movió la tasa, pero cambió el tono y lo cambió bastante y sobre todo ahora en la nueva era de Kevin Warsh y eso fue suficiente para mover al mercado. La tasa de referencia en Estados Unidos quedó en 3.50 a 3.75%, con un voto unánime que también ya tenía tiempo que no sucedía. Siempre había un disidente, por lo menos uno, aunque en la reunión pasada hubo uno y tres más que pues se oponían al tono del comunicado. Pero precisamente el comunicado, el primero de Kevin Warsh, como les comentaba, fue inusualmente más corto de lo normal. No hay una guía a futuro y evidentemente con un sesgo muy restrictivo. Los números lo confirman, el diagrama de puntos, el dot plot, ya no contempla recortes en 2026 y la mediana de la tasa subió a 3.8 desde 3.4%, que era la última expectativa de marzo, obviamente con un alza de tasas de 25 puntos base, que es lo que está esperando el mercado, lo que apunta pues precisamente a una alza este año, ¿ok? Pero para 2027 pasó de 3.1 a 3.6 y la inflación esperaba también pues un salto fuerte. El PCE de 2026 para finales de 2026 precisamente subió de 2.7 a 3.6, o sea, sí es una subida bastante importante. De los 18 que dejaron su proyección, 9 ya ven al menos una alza este año y el más duro de esos 18 ubica la tasa incluso hasta niveles de 4.4 para cierre de este año. Lo relevante es que Kevin Warsh ni siquiera puso su propio punto en este dot plot, pero el mensaje quedó clarísimo. De hecho, como lo dijo Jeffrey Konlak, este no es un presidente de dinero fácil. En lo geopolítico, Donald Trump y el presidente iraní firmaron el memorándum de entendimiento de 14 puntos y contempla reabrir el estrecho de Hormuz sin peajes por al menos 60 días y un mecanismo para resolver qué hacer con el uranio altamente enriquecido que tiene, por supuesto, Irán. Así que el tema geopolítico, la verdad es que jugó poco. El tema de la Fed, el nuevo comunicado y, por supuesto, en la conferencia de prensa, Kevin Warsh también puso sobre la mesa unos puntos de reforzamiento para el trabajo de la Fed. Es decir, va a cambiar estructuralmente cómo va a funcionar o cómo debe de funcionar la Fed. Y esto, por supuesto, también le hizo ruido al mercado. Perspectiva técnica. Bueno, y a todo esto, el peso lo resintió de inmediato. El peso dólar rebotó con fuerza tras ese tono más restrictivo de la nueva Fed y las expectativas de tasas se movieron bastante rápido. De hecho, según la FedWatch Tool de Chicago Mercantile Exchange, la probabilidad de un alza para la reunión del 16 de septiembre ya supera el 50%. O sea, ya se espera un alza en este mismo año y tan pronto como septiembre. Ahora, hacia enero de 2027, el mercado empieza a meter una segunda alza, aunque todavía esa probabilidad está bastante endeble porque está con 34.6%. Pero ya el mercado empezando a descontar entre comillas o discutiendo si habrá no solamente una alza como lo marca el dot plot de la Fed, sino que haya dos. Para mí lo más importante no es solo el comunicado, sino el cambio de la forma del comunicado. Warsh, la verdad es que dio un manotazo sobre la mesa al ser más claro con sus expectativas. Y esto la verdad es que hacía bastante falta porque eso puede ser bastante sano para un mercado que muchas veces no reacciona al dato en sí o a qué efecto tiene sobre la economía, sino a lo que cree que la Fed hará con ese dato. Esa brecha entre la información y la expectativa de reacción es justo lo que Kevin Warsh
parece querer cerrar ya por completo. Y les pongo un ejemplo. Había muchas veces que el dato, por ejemplo, no sé, de crecimiento económico era más bajo de lo habitual, y eso era una buena noticia para el mercado, porque eso haría que la Fed, por ejemplo, pues pudiera bajar las tasas precisamente, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, oye, esto no tiene ningún sentido, porque es buena noticia, estamos creciendo menos de lo habitual, ¿no? Pero era precisamente porque el mercado esperaba que la Fed actuara sobre esa noticia. Entonces, esa brecha es la que quiere Kevin Warsh, que el mercado se adapte, que reaccione al dato, no a la reacción de la política monetaria. Y en lo técnico, el movimiento también pesó. El peso dólar venía muy por debajo de sus promedios móviles, y ayer cuando rebotó, pues perforó dos de ellos, el de 20 y el de 50 días. Ambos están en este momento en torno a 17.33, pero se topó con una barrera bastante importante, que es el promedio de los 100 días. De hecho, fungió como un techo que está en 17.43, que por ahora sigue funcionando como una resistencia de corto plazo para este movimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Que el rebote fue fuerte, pero todavía no confirma un cambio estructural. Para validar una recuperación más amplia del dólar, el mercado tendría que sostener arriba de 17.33 y luego romper con claridad el promedio móvil 100 días, sostenerlo, y mientras no lo haga, seguimos en una estructura lateral, aunque el mercado sí empieza a tomarse más en serio el nuevo tono de la Fed. Y habrá que ver cómo va permeando a los mercados poco a poco. Y ojo, porque estas expectativas de tasas, pues obviamente cambian rápido. Lo hemos visto, se mueve de trimestre a trimestre, y si el acuerdo de paz se sostiene y el petróleo sigue cayendo, el mercado podría volver a ajustar sus expectativas de inflación y de tasas. Lo de ayer no es una sentencia permanente para el mercado, pero sí cambia la lectura en el corto plazo. Y además queda un tema vivo, donde Trump ya dio pincelazos. En el G7, en la reunión del G7, o la cumbre del G7, pues habló de la seguridad con México, del narcotráfico, y bueno, pues ahí lo vieron, ¿no? Pueden buscar la noticia de lo que ya dijo. Y bueno, pues esto también abre la posibilidad de que este frente se use como moneda de cambio en la negociación del TEMEC, que también él dice que ya no le interesa negociarlo. Habremos de ver qué sucede para julio. Y ese riesgo sigue abierto y puede ser una fuente importante de volatilidad para el segundo semestre. Por ahora el peso sigue en rango, está más cerca de la parte baja, de hecho está más próximo al mínimo del año que al máximo reciente, pero con un segundo semestre complejo por delante. El TEMEC, la estrategia de seguridad de Estados Unidos con México y sobre todo las elecciones intermedias en Estados Unidos, que van a ser en noviembre, donde Donald Trump va a necesitar apuntalar su popularidad. Y adivina, pues seguramente seremos nosotros, bueno, México, la estrategia de seguridad y el TEMEC, pues el punching bag de Donald Trump para aumentar su popularidad. Fechas clave. Oigan, les recuerdo que hoy juega México a las 7 de la noche, muy importante, hay que apoyar a la selección. Y el viernes, el día de mañana, 19 de junio, en teoría es la firma oficial del acuerdo. Bueno, ya hicieron ahí como un MOU el día de ayer, pero habrá que ver si hay esta firma oficial en Suiza. Y también es Día de la Liberación Inhábil en Estados Unidos. Zonas de reacción. Tenemos un pivote en 17.33, soportes en 17.16 y 17.09. Y en la parte alta las resistencias están en 17.43, 17.55 y 17.80. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.